Sefer, de libros y autores. Es un placer, como siempre, recibir en su casa, en Radio Sefarad, a Jacobo Israel Garzón. Hola, Muchas Jacobo. gracias, Raquel. Ya sabes que para mí, verdaderamente, no sé si está en mi casa, pero me siento como en casa. Es absolutamente tu casa. Ya saben todo lo que tiene que ver Jacobo Israel Garzón en la creación de Radio Sefarad, una radio que siempre está pendiente de las novedades que nos llegan desde Hebraica Ediciones, y en este caso un libro que firma Martina Lemoine y que nos habla de un personaje fundamental para la historia de Sefarad, del sefardismo, del judeo español, el doctor Pulido, Ángel Pulido. Pues sí, este es un libro que escribió la autora, que ya había escrito una tesis doctoral hace bastantes años sobre el doctor Pulido, y este está dedicado fundamentalmente al doctor Pulido y la causa sefardí. Y de alguna forma narra las vicisitudes de la vida del doctor Pulido y la época en que existía, y su acercamiento al tema judeo-español y la importancia que para él tomó el tema judeo-español. Procede el tema, o precede al tema, al propio Ángel Pulido, la caída de España en 1898, con la pérdida de las últimas colonias americanas, y también de Filipinas, y también de las Marianas, y de toda la parte pacífica. Pero al final es el final del colonialismo español, y esto produjo una profunda crisis. El doctor Pulido, además, va a titular sus libros, sus grandes libros, tanto los israelitas españoles y el idioma castellano, como su otro libro de Españoles sin patria, la raza sefardí, lo va a intitular Intereses nacionales. Quiero decir que para él era de un interés nacional, porque había encontrado en estos sefardíes, fundamentalmente los del Levante mediterráneo, posteriormente se daría cuenta que también los de Marruecos, sobre todo con el protectorado, tenían una importancia considerable, pero se dio cuenta que estos sefardíes podían ser una base introductoria para incrementar el comercio de España y, por lo tanto, su industria y su industrialización. Y este fue el objetivo del doctor Pulido. Jacobo, ¿y lo creía, lo utilizó como un instrumento para convencer? No, yo creo que él estaba convencido de que los sefardíes, que había que acercar a los sefardíes a España y España a los sefardíes. Otra cosa es que él nunca tampoco pensó en que vinieran los sefardíes a España, es decir, no era un tema de venir, pero era un tema de protección, y de hecho se incrementaron mucho las protecciones, entonces existía el sistema de protecciones, y además, como estábamos en una época que preludia el final del Imperio Otomano, quiere decir que estamos hablando también de un Imperio Otomano en descomposición, ya se habían perdido importantes parcelas en la Europa suroriental, como la propia Bulgaria o parte de Rumanía, Yugoslavia, en buena parte Grecia, en fin, es decir, y el final del Imperio Otomano, esto generaba una inquietud en el doctor Pulido, y una inquietud también en la población sefardí. Él se dio cuenta de la importancia que los franceses habían dado a este mundo para extender su cultura española. De hecho, su cultura francesa. Uh-huh. De hecho, las escuelas, ¿no? Él intentaba que el español tuviera una importancia similar. Hubo una parte del tratamiento en la lengua que inicialmente él pensó que podía ser sustituido el judeo-español por el español, porque lo intentó ver como jerga. Finalmente lo vio y muchos lingüistas se lo hicieron ver, que en realidad era un dialecto, pero era un dialecto completo, no era un dialecto a cambiar. Pero sí intentó que el español
fuera un vehículo interno y que les sirviera para comunicarse con el exterior. Y de hecho lo intentó con la Real Academia Española, etc. Lo que pasa es que España era una nación pobre y dedicó muy poco esfuerzo a la educación, cosa que no es difícil porque conociendo la trayectoria española en la cultura y en la educación, no sorprende. No sorprende, ¿no? Pero él lo intentó y además hizo una campaña en la prensa importantísima para acercar a el mundo sefardí y el mundo español, y España a los sefardíes y los sefardíes a España. Y de hecho se le conoce como el apóstol de los sefardíes. Y bueno, yo creo que su personalidad es muy importante, a pesar de que tuvo muchos detractores. Inicialmente, cuando trató de que el judeo-español se sustituyera por el español, hubo detractores en el mundo sefardí, porque decían, bueno... nos quiere arrebatar algo que es muy nuestro, ¿no? Algo que es muy nuestro. Pero posteriormente también los españoles, la publicación del libro, sobre todo los españoles sin patria o la raza sefardí, generó una profunda polémica interna en España entre los contrarios, entre ellos un importante catedrático de la Universidad de Salamanca y todo el grupo, y evidentemente los grupos que estaban entonces muy coaligados con una iglesia católica de carácter absolutista y poco partidaria de movilizarse, de moverse de sus posiciones ancestrales, pues tuvo también muchos detractores en España. Jacobo, el prólogo lo firma José Antonio Lisbona. Ahora hablaremos del contenido de este prólogo, pero Lisbona ha dedicado muchos estudios a los justos españoles. ¿Qué hubiera sido de los justos españoles sin el doctor Ángel Pulido? Pues no lo sé, porque realmente los justos aparecen en un momento determinado, que es la Segunda Guerra Mundial, y la gran crisis de conciencia que genera el nazismo y las acciones del nazismo. Entonces, en realidad mucho se puede deber mucho al acercamiento. Yo creo que sobre todo, porque también entre los justos hay que distinguirlo. Si uno va a lo que fue el consulado en Grecia como radicales, o va al consulado en París, se da cuenta de la importancia del mundo sefardí también dentro de la colonia española, porque dentro de la colonia que controlaba más o menos el consulado, había muchísimos sefardíes, dentro de los que se acercaban, dentro de los invitados, estaban en contacto. Estaban en contacto permanente. Entonces, ahí sí. En otros casos, como puede ser el caso de Budapest y de Ángel Sanz Briz, seguramente no tuvo importancia el tema. Por lo tanto, yo creo que habría que matizar la importancia que pudo tener Pulido o no. Lo que sí, yo creo que Pulido sirvió a la campaña para que, por ejemplo, en el proceso de naturalización de 1924, esta campaña facilitó que hubiera la naturalización. Pulido no intervino, o por lo menos no hay idea de que interviniera en esa campaña de naturalización, que tenía mucho más que ver con el final de las protecciones. Pero la mentalidad que había generado Pulido alrededor de este tema, mucha parte de la población, yo creo que es importante. Que favoreció de alguna manera. No hay que dejar tampoco de entender también el papel que han tenido muchos intelectuales, como Menéndez Pidal, en su análisis sobre el romancero, en su análisis del acervo del folclore sefardí, etcétera, su íntima conexión con el acervo romancístico y folclórico español, y evidentemente yo creo que muchos españoles se interesaron. Pero Pulido fue el que dio el detonante, aunque antes también tuvo sus precedentes, es decir, no imaginemos que nació tan solo así. Nació así, pero ya en 1884 la revista de Geografía Comercial y Joaquín Costa se habían interesado mucho por el mundo sefardí y su importancia.
Pero el doctor Pulido, Ángel Pulido, fue, como decías, el apóstol. El apóstol de los sefardíes. De hecho, no sé si recordarás, pero cuando yo fui presidente de la federación, creé un premio que luego no ha tenido continuidad, como en la vida las cosas no tienen continuidad, pero es muy frecuente que las cosas no tengan continuidad, fundamentalmente porque el carácter y en esto puede decir que tanto es igual el carácter español como el carácter judeo-español, es decir, la continuidad no está y la perseverancia no está en sus genes. Pero el premio se llamaba Ángel Pulido. Y era muy prestigioso y los que lo tienen se sintieron muy honrados porque se lo concediera la Federación. Jacobo, hablamos del prólogo de Lisbona. ¿Qué quieres señalar de este prólogo? Yo quiero señalar en el prólogo la síntesis perfecta que ha hecho del libro y del papel que este libro representa dentro de la historiografía. Porque Pulido no ha tenido personajes que lo estudien. Quitando a su hijo, Ángel Pulido Martín, no conocemos otra obra de Pulido. Parece mentira que la desmemoria española nos genere estos problemas, pero en realidad Pulido no ha sido reivindicado, ni siquiera en su faceta, no solamente porque Pulido tuvo su faceta política, pero tuvo su faceta médica y tuvo su faceta de prosefardí. Es decir, y realmente no ha sido reivindicado. Al menos este libro reivindica la parte de la figura de Ángel Pulido y es una parte importante de una historiografía casi nula sobre el doctor Ángel Pulido. Sí, la desmemoria de la madrastra le salpicó también al apóstol de los sefardíes. Al apóstol de los sefardíes, así es. Bueno, pues felicidades por este libro que podemos conseguir en la librería Marcial Pons en Madrid. Sí, en Madrid. Que se presentó... Como todos los títulos de hebraica se pueden conseguir en la que tiene, por supuesto, sede física y también se puede por internet. Por internet. Se presentó en Centro Sefarat Israel, que no lo habíamos comentado. Felicidades a la autora y, por supuesto, al editor. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias a vosotros.